Hola, hola, buen día con todos. Vamos a conocer algunos datos interesantes sobre la tuberculosis en el Ecuador y en el mundo. ¿Qué es la tuberculosis? Pues la tuberculosis es una enfermedad infecciosa y transmisible causada por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que además afecta principalmente a los pulmones, pero puede localizarse en cualquier parte de nuestro cuerpo y que su transmisión es principalmente por vía aérea, por toser, por estornudar, por ejemplo, por escupir. Y es importante que conozcamos de esto, sobre todo para poder manejar la prevención. ¿Desde cuándo existe la tuberculosis? Este es un dato súper interesante, ya que según algunas investigaciones se cree que desde hace más o menos 3 millones de años la tuberculosis está con nosotros. Antes se llamaba tisis en la antigua Grecia, tabes en la antigua Roma y saquefet en el hebreo antiguo. Además, en 1700 la tuberculosis era llamada la plaga blanca por la palidez que tenían las personas afectadas por esta enfermedad. Se llamaba comúnmente consunción en 1800, en 1834 toma el nombre de tuberculosis y en 1882 el doctor Robert Koch descubre a la bacteria Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder tener tuberculosis? En realidad existen varios, como la desnutrición, las personas que viven con VIH, el estrés, el tabaquismo, la diabetes, la pobreza y estar privada de la libertad. Mucho más si todos estos factores o algunos de ellos se suman para que una persona pueda estar afectada por tuberculosis. Y la tuberculosis resistente, más compleja aún. Si los fármacos que normalmente nosotros utilizamos para tratar esta enfermedad ya no son efectivos contra la bacteria, entonces se la denomina una tuberculosis resistente, pudiendo ser resistente a un fármaco, a dos fármacos, a dos de los más importantes, como los casos multidrogoresistentes, o cuando ya tenemos un mayor número de medicamentos como los extensamente resistentes o extremadamente resistentes. Y los síntomas, se preguntarán, muy variados, los más comunes, sobre todo si hay afectación pulmonar, tos que puede ser con sangre o no, una tos que dura más de 2 semanas por lo general, fiebre, dolor de pecho, fatiga, escalofríos, sudores nocturnos, baja de peso y según la localización de la tuberculosis, más síntomas según los distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces se pueden tener muchos de estos síntomas, todos o solamente unos en particular. ¿Y cómo afecta esto a nivel mundial? Nosotros podemos ver que en el año 2020 hubieron 9.9 millones de casos estimados, pero solamente 5.8 diagnosticados. En la región de las Américas, 197,000 casos y en Ecuador 5,300. Y la brecha grande que ustedes ven entre lo que se espera y lo que se diagnostica es la que debemos cerrar y en el año 2020 fue afectada sobre todo por la pandemia de la COVID-19. Y casos resistentes, que son los más graves, también los tenemos. En el mundo, más de 157,000 y en nuestro país 256 casos. El tratamiento es más complejo y como ven, se han ido incrementando los que inician tratamiento. Lamentablemente en el 2020 hubo la caída por la pandemia. ¿Cuál es el impacto de la tuberculosis? El número de muertes, que en el año 2020 sobrepasaron el 1,5 millones a nivel mundial, y además los costos catastróficos, que implica que una familia gaste más del 20% de sus ingresos solamente en poder combatir a la enfermedad. ¿Se pueden curar? Sí, se puede curar la tuberculosis. Lamentablemente, por el acceso limitado o por otros factores, en los casos, por ejemplo, de tuberculosis resistente, tenemos tasas tan bajas como el 59% de curación y lo que tenemos que pretender es que en todos los casos se tenga el 100%. ¿Cómo enfrentamos la tuberculosis? Con estrategias mundiales, con hitos claros, con metas claras, como la estrategia fin de la tuberculosis. ¿Y qué necesitamos hacer? Trabajar en prevención, diagnóstico temprano, manejo integral, rehabilitación para cerrar la brecha entre los casos estimados, cortar la cadena de transmisión, mejorar la calidad de vida de los pacientes y las familias y poner fin a las tuberculosis. Les invito a realizar más investigaciones respecto a todos estos temas a nivel local, a nivel nacional y a nivel del mundo para poder poner fin a esta epidemia y sobre todo por el bien de nuestros pacientes. Las referencias están aquí si necesitan más información. Muchas gracias.